Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 4 para el sábado 24 de enero de 2026. Unidad mediante la humildad. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Es un placer, un gusto, es un privilegio que nos da el Dios del cielo para poder compartir con ustedes estas lecciones que son para vida eterna. Amén. Como siempre, ¿verdad? Su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo César Vargas. Amén. Siempre Néstor agradeciéndole al Señor, ¿verdad? Porque nos permitió llegar a otro comentario más. Así es. Una lección más de este trimestre. Y es importante que nosotros podamos enfocarnos en el estudio profundo de estas lecciones porque, César, qué maravilloso es saber de que hay un plan, ¿verdad?, de la salvación y que Dios está dispuesto a mostrártelo sin ningún misterio. Él te lo presenta y esto es lo que vamos a ver en esta semana. Así es, y no solo mostrarlo, sino que nos involucra en el asunto. Nos involucra, correcto. Ya recordamos que el objetivo de este programa es que usted se pueda involucrar, valga la redundancia, en el repaso de la escuela sabática. Siempre decimos que la mejor manera de aprender es enseñar. Así que atrévase usted a ponerse de pie en su escuela sabática y dé su opinión de lo que haya aprendido durante la semana. Y no tenga miedo, no tenga no puedo. Usted levántese y diga, esto es lo que yo aprendí. Y vamos a ir, como dicen, rompiendo el hielo, ¿verdad? Vamos a participar. Quiero decirle, familia, que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Escuela Sabática Fácil. Hagan sus comentarios en el chat de YouTube y también compartan este video. Compártanlo con alguien que usted puede de alguna manera pensar y decir, se lo voy a mandar a mi amigo, a mi hermano, a cualquier persona. Usted mande este video porque también le va a ayudar y le va a ser de bendición. Y recuerde también que orar por nosotros, ore por este programa, por este ministerio, para que nosotros podamos seguir, ¿verdad?, siendo utilizados por nuestro Dios. Recordamos siempre que seguimos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, escrito por nuestra hermana Elena de White. Y el consejo de esta semana, Néstor, está en la página 56 y está muy interesante. Dice que hay muchos niños que alegan falta de tiempo como razón para no aprender las lecciones de la Escuela Sabática. Pero hay pocos que no podrían hallar tiempo para aprender las lecciones si tuvieran interés en ellas. Algunos dedican tiempo a las diversiones y paseos, pero las valiosas horas pródigamente malgastadas así son tiempo que pertenece a Dios y del cual le tendrán que dar cuenta. Aunque está hablando de los niños, esto nos compete a todos. Así es. ¿Verdad? Porque a veces usted pregunta en su escuela sabática y muchos hermanos no la estudian. Es más, algunos hasta se les pierden, no saben de dónde quedó la cartilla porque no la buscaron durante toda la semana. Así es. Pero la idea es que usted pueda estudiarla diariamente, dedique tiempo, busque en qué está gastando su tiempo y cómo puede reducir eso para dedicar más tiempo a Dios. Y recordemos que la Biblia dice que para todo hay tiempo, entonces si la Biblia lo está diciendo es porque así es. Recuerden que estamos estudiando entonces nuestro folleto Uniendo el cielo y la tierra. Sí. Entonces entendemos que hay un plan maravilloso. El plan del Señor es que todos los habitantes de la tierra puedan reconciliarse otra vez más con, ¿verdad?, los seres celestiales. Así que vamos a entrar, César, a lo que sería nuestra cuarta lección para el 24 de enero de este año 2026 y tiene como título Unidad mediante la humildad. Amén. Oramos. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder participar una vez más en este comentario de la Escuela Sabática. Señor, ayúdanos y que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría, poniendo en nosotros, oh Dios, las palabras correctas y que nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este programa, Señor, puedan sentir la necesidad también de estudiar estas lecciones. Y que ellos puedan, oh Dios, también dedicarle tiempo al estudio para que puedan compartirlos también en cada iglesia
en su repaso de la escuela sabática. Señor, pedimos que sigas supliendo nuestras necesidades como hasta ahora, porque reconocemos, oh Dios, que eres nuestro Padre y eres nuestro Dios. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, el texto para memorizar se encuentra en Filipenses 2:2. ¿Qué dice ese texto? El apóstol dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Entonces, ¿cuál era el gozo de Pablo? Porque dice, completen mi gozo. O sea, el gozo de Pablo, César, era ver a la iglesia de Filipo activada en la misión, ¿verdad? Sí, él sabía que la iglesia estaba activa. Bueno, estaba por lo menos ahí, ¿verdad? Sí. Pero él quería, está alegre porque la iglesia permanece, pero él quiere que permanezca unida, porque es la única manera que puede completar la misión. Así es, y que ellos puedan, de alguna manera, César, amarse mutuamente y sentirse que son una sola familia y que no hay nada que pueda, ¿verdad?, dividirlos. En la unión reside, ¿qué cosa? La fuerza. La fuerza, ¿verdad? Pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad. Pero eso no es lo mismo que socavarla deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? ¿Y en qué se basa el apóstol Pablo, César, en la unidad? Bueno, el apóstol se basa en la necesidad de la unidad, en la enseñanza y en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Este es un tema que encontraremos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en la epístola del apóstol Pablo. Recuerden que el origen de la desunión, ¿verdad?, comenzó, de la desunión del universo comenzó en el cielo, y lo estudiamos la vez pasada, cuando un ser celestial se rebeló, ¿verdad?, contra el Señor, y luego trajo estas cosas a nuestro mundo, allá en el jardín del Edén, según Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Ahora, es importante, César, que nosotros podamos entender de que en esta semana lo que vamos nosotros a examinar es el fundamento bíblico de la unidad en la iglesia. Recordemos que una iglesia unida es una iglesia bendecida, ¿verdad? Entonces nos centraremos especialmente en las asombrosas condescendencia de Jesús, en las acciones que podemos obtener al contemplarlo y en la manera de crecer para parecernos a Él o asemejarnos a Él. César, ¿tú te has preguntado alguna vez, ¿me estoy pareciendo a Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? Fíjate que leyendo yo este comentario dije yo, Señor, yo estoy lejos de parecerme a ti. Sí, porque pasa, ¿me entiendes? Tú dices, no, claro, estoy lejos, Señor, estoy lejísimo. Yo quisiera, aunque uno, ¿verdad?, pueda ser cortés, pueda ser educado, pueda ser bondadoso, empático con alguien, César, pero, o sea, te sientes tan inalcanzable, ¿verdad? Pero ese sentimiento que te ocurre, lejos de desanimarte, como que te anima, debes aprovecharlo para animarte, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que pasa. Muchas personas sinceras dicen, bueno, 30 años en la iglesia soy el mismo, mejor me voy al mundo. Ajá. Pero no se trata de eso. Se trata de seguir avanzando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. No, y muy bien lo que dijiste, porque yo digo así, Señor, no me parezco nada a ti, pero ayúdame a parecerme. O sea, no tomar no verlo del lado negativo, como tú mencionabas, no, ya ni me parezco a Jesús, me voy a retirar, sino que al contrario, Señor, ayúdame, quiero parecerme a ti, ayúdame, quiero ser. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es cómo ser semejantes a Jesús, ¿verdad? Pero vamos a comenzar, César, en el día domingo, 18 de enero, desunión en Filipo. ¿Qué pasó en Filipo? Es interesante porque la iglesia que Pablo había fundado, según Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 3, habían unos factores ahí que provocaban la desunión de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Entonces nos dice este texto que el problema que había era porque había rivalidad y porque había orgullo en medio de los hermanos, y eso es lo que está... eso es lo que estaba provocando la desunión en la iglesia. Contienda y vanagloria. Lo que Pablo sugiere, César, es radical y transformadora. La humildad ante todo
Y Pablo insta a estimar a los demás como superiores a él mismo, sintiendo una misma cosa, que es lo que encontramos en Filipenses 2, 1 al 3. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir a los de Filipe, ustedes necesitan practicar la humildad, ¿verdad? Y sentirse que tú eres más que yo para poder actuar. Y si todos nos vemos así, ¿cómo sería la iglesia? Sí, ¿verdad? El asunto es que a veces se nos escapa que la misión no solamente es individual. Este es un asunto de toda la iglesia. Correcto, es colectivo. Es colectiva, ciertamente. No olvidarnos que es el cuerpo de Cristo. Y no estamos para competir, estamos para ayudarnos mutuamente. Y para mejorar Así es. Y avanzar. Pablo se sintió sin duda muy decepcionado al ver que la iglesia que él había fundado y que había amado tanto era sacudida por las rivalidades y las contiendas. Y para describir estos problemas utiliza el lenguaje muy fuerte, la palabra griega eritea, traducida como rivalidad. Imagínate una rivalidad en la iglesia. Sí. O sea, eso es algo grande, porque cuando hablamos de rivales hablamos de dos personas que van a pelear, ¿verdad? Sí. O que se van a agarrar, digamos en el caso del boxeo. Y sí, y que están ¿cómo te digo? Están en de dos bandos. Correcto, están en una posición que no se doblega ninguno al otro. Son contrarios. Sí. Pero estamos entre el mismo barco, como decimos nosotros. Entonces no debería haber ese pensamiento. Ese espíritu de rivalidad debe de ser echado fuera en el nombre de Jesús de nuestras iglesias, porque pareciera que eso fue en el tiempo de Pablo. Familia, en este tiempo la iglesia puede estar pasando por rivalidades también. Sí, y a veces en un simple ministerio. Así es. Ahora, la rivalidad es una obra de la carne, dice Gálatas 5:20. Así que Santiago dice que donde hay envidia y hay rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa, según Santiago 3:16. O sea que esto no viene de Dios. No viene de Dios. Y si hay rivalidad, quiere decir que hay problemas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es vanaglorioso? Y ahí habla la palabra vanaglorioso y dice que es arrogancia, el orgullo y un concepto demasiado elevado de uno mismo. O sea, ¿quién eres tú para decirme a mí? Y entonces, más bien yo te puedo enseñar a ti. Sí. Y comenzamos a hacer bando. Pablo utiliza una palabra estrechamente relacionada al amonestar a los gálatas. No sean vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Así. Ahora, pero tenemos que entender el cuadro por el cual nos presenta el apóstol Pablo, o sea, porque encontramos una serie de, digamos, de remedios que Pablo enumera en Filipenses 2:1 para estos problemas. Y el primer remedio puede ser estímulo en Cristo. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. Así es. ¿Y el segundo? Consuelo de amor. Eso revela el amor divino y nos ordena amarnos unos a otros como yo os he amado, dice Juan 15:2. Así es. Y también el otro remedio es la comunión del Espíritu. O sea, que la presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana, como la que permea a la iglesia primitiva, como la que permeaba, ¿verdad?, la iglesia primitiva en Hechos 2:42. Y también la ternura. Ajá, la ternura. Esta cualidad divina se manifestó con frecuencia en la vida de Cristo y es descrita en las parábolas del buen samaritano y también la del hijo pródigo. Y otro remedio es la compasión. Esta característica, ¿verdad?, ejemplificada por Jesús, debe verse también en la vida, ¿verdad?, de sus seguidores, como dice Lucas 6:36. Y tener el mismo sentir, como decía el texto, el mismo amor, ser unánime, sentir una misma cosa. Que imaginó lo que se imaginaba Pablo. Ahora, hablando de esto, Néstor, fíjate que es que el pleito, digamos, del conflicto cósmico no es por poder, lo hemos dicho anteriormente. Así es. El pleito es por asunto legal, ¿no? Asunto de ¿cómo le llamaban? De argumentos. Porque si hubiera sido por poder, Dios hubiera resuelto esto desde el inicio. Dios es todopoderoso, hubiera derrotado a Satanás. Y me recuerdo cuando Jesús está ante Caifás, allá en Mateo capítulo 26, y Caifás interroga a Jesús, pero como alguien superior. Y Jesús, calmadito, y le dice: Caifás, si fuera por pleito, mi reino no es de este mundo. O sea, si fuera por poder. Si fuera por poder, por enseñarle quién es mejor, quién tiene más poder, esto ya lo hubiera resuelto hace años.
Rapidísimo. Al apóstol Pedro le dijo, Pedro, yo puedo decirle a mi padre que me mande una legión de ángeles y resolvemos esto. Ya, se acabó. Y eso es lo que la mentalidad que debemos de tener ante nosotros mismos. No es rivalidad, es tratar de ayudarnos y entender mejor la situación y cómo superarnos, ¿verdad? Si tú te superas, me supero yo como iglesia. Así es. O sea, que todos necesitamos, César, motivarnos unos a otros. Ya, yo recuerdo que cuando yo comencé en la iglesia, al comienzo, yo miraba la iglesia normal, pero cuando ya me motivaron a que fuera anciano, me acuerdo, y que me dieron las llaves, como que tuve un cambio radical. ¿Cómo te explico? O sea, grande. Y yo digo, Señor, si tú quieres esto, pues aquí estoy. Úsame, ¿verdad? Pero siempre, yo recuerdo que yo le comenté a un pastor y vieras la motivación que me dio. Y me comenzó a decir todos los deberes de un anciano y lo que un anciano hace. Y yo dije, wow. Entonces la motivación, César, siempre tiene que estar, ¿verdad? No hay que retroceder en los caminos del Señor, hay que avanzar. Por eso es importante la fuente de la unidad en Cristo, como dice el lunes 19 de enero. César, pensemos en el énfasis que pone Pablo en la unidad en Filipenses 2:2, donde dice esencialmente lo mismo de 4 maneras diferentes. Fijémonos también en su énfasis en la mente, los pensamientos y los sentimientos. Mientras que los dirigentes religiosos tendían a hacer hincapié en el comportamiento exterior, Jesús se centró en nuestros pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, cuando se acercó al joven rico, ¿te acuerdas? Así es. Él no se le fue por lo que él mostraba exteriormente, sino por lo que él sentía interiormente. Por eso el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Bueno, el maestro lo dijo también, que del corazón, ¿verdad? Sí. O sea, de la mente, que es lo que contamina al hombre, de ahí donde sale todo el comportamiento. Todo el comportamiento, así es. Entonces, todas las acciones. Por eso es importante que nosotros entendamos que lo que quiere dejar en claro Pablo es que nos parezcamos a Cristo. Claro. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo enfatiza. Bueno, pensar en qué haría Cristo en determinada situación. Ahora, fíjate que Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos da unos consejos. Y él dice, respétense a los demás como si fueran superiores. Así es. O sea, no lo son. Pero como si fueran. Pero como si fueran. En el caso, digamos, tal vez académicamente no lo son. Tú eres superior a ellos. Pero seamos lo suficientemente humildes para escuchar el consejo. César, si Jesús dio el ejemplo, ¿quién le lavó los pies a quién? Jesús le lavó los pies a los discípulos, haciéndolo como que ellos fueran superiores a él. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ese es un ejemplo que tenemos del gran maestro. Ahora, Pablo recomienda 2 medidas prácticas, ¿verdad? La humildad. Él nos insta a actuar con humildad. Y número 2, César, el interés genuino por los demás. No mirando, como tú decías, cada uno como inferior, sino como superior. Es lo que necesitamos. Creo que a veces no es... Primero, recordar que Jesús es el líder, ¿no?, de la iglesia, que es la iglesia de Dios y que debemos de cuidarla porque también daremos cuenta de ello, de todo lo que hagamos, del daño que hagamos de la iglesia o del bien que dejemos de hacerle. Pero también, ¿en qué puedo ayudar yo? No qué me puede dar la iglesia, qué puedo aportar yo a la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Todos tenemos que aportar, César. Porque nadie, hemos visto en esta semana de oración acerca de los dones del Espíritu Santo, todos tenemos dones, todos tenemos talento. Entonces nadie vino aquí a, como siempre he dicho, de turista ni a calentar bancas, sino que a dar lo que el Señor nos ha dado para la obra, ¿verdad? Las palabras del apóstol César presentan una imagen vivida de lo que significa la humildad, la estima hacia los demás como superiores a nosotros mismos y el cuidado de sus intereses. Sin duda, es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. Claro, yo te puedo decir, yo soy humilde, pero hay momentos en que nosotros descuidamos, no vamos a decir olvidamos, descuidamos, que tenemos que practicar la humildad y la mansedumbre.
Pero en nuestro diálogo, César, con otras personas, tendemos a concentrarnos en ¿qué? En las respuestas que daremos a lo que se nos está diciendo, en lugar de concentrarnos en escuchar para entender lo que dice la otra persona e intentar ver la cuestión desde su punto de vista. Por eso es importante que aprendamos a escuchar. No seamos como Pedro, que Pedro no le terminaban de decir Jesús y ya sacaba su... Sí, es que por lo general, mira, cuando alguien nos dice algo, y más cuando está tal vez en contra con lo que yo pienso. Así es. Lo que primero sacamos es, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a contradecir lo que él me está diciendo? ¿Cómo le puedo quitar esa idea que tiene? ¿Verdad? El consejo de esta semana es que podemos no estar de acuerdo, pero escuchar y tratar de entender el punto de vista de la otra persona es el primer paso para promover la comunicación saludable y construir confianza. Así es. Porque Pablo está hablando de la unidad producida por el Espíritu, no es la unidad producida por mí, claro. Es por el Espíritu. Entonces, ¿quién crea la unidad? El Espíritu. Es decir, que ese vínculo trae paz. A la hora de que tú traes algo contra mí, y si yo tengo la unidad del Espíritu, yo lo que tengo que buscar primero es que tú te vayas tranquilo y yo también. ¿Entiendes? Que no vayamos así como, ay, que no pude convencerlo, o que, ¿me entiendes? Entonces, Pablo nos aconseja eso. Sí. Si hay disputas en la iglesia, el Espíritu Santo puede calmar las aguas, ¿sí o no? Así es. ¿Verdad? Y llevarnos a la unidad creando armonía. En el mismo capítulo, Pablo habla de la unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en Efesios 4:13. Ambas cosas están relacionadas. Tener la misma fe, la misma comprensión de las Escrituras que surge del conocimiento de Cristo y de sus enseñanzas, es vital para que prevalezca la unidad entre nosotros. ¿Cómo yo voy a tener unidad si no estoy estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a manifestar unidad si no estoy orando? Entonces, cuando tú vienes y tú que estudias, tú que oras, tú andas en el Espíritu y yo ando en la carne, ¿cómo vamos a comprendernos? ¿Entiendes? Sí, pero ahorita que dijiste eso del apóstol Pablo, yo no recuerdo el texto, creo que es en Efesios, donde el apóstol Pablo dice que si alguno comete una falta, ustedes que son espiritualmente. Gálatas capítulo 1, 6. Gálatas 6, 1. 6, 1, ¿verdad? Ok, entonces ustedes que son espirituales. Restaurarle espiritualmente. Enseñarles cómo es el asunto. Así es. Yo nunca me olvido de una situación que viví hace años. Hace mucho tiempo. Hace algunas décadas, cuando yo quería ir a predicar, pero yo no tenía ropa. Y tenía nada más que una camiseta toda rara. Y yo iba a ir a predicar. Yo no entendía que no podía ir con eso. Ajá. Y yo me la puse que iba a predicar y un hermano me dice, hermano, vas a ir a predicar con esa ropa. ¿Pero qué tiene? Le digo yo, no, hombre, mire, me dice, esa ropa no es adecuada. Y me dijo por las razones, ¿no? Y no solamente me criticó, sino que también me quiso darme a entender, que yo entendiera, ¿verdad? Y también me dijo, si no tienes, yo te presto uno, no te preocupes. Ajá. Y resuelve el asunto. O sea, lo que me gusta es que no me criticó. Digamos, una crítica destructiva sino sí, que constructiva y al contrario, claro, se ofreció para apoyar. Aprendí y me gustó el interés que él tuvo de también mejorar mi imagen. Claro, porque al final íbamos a ir los dos a predicar. Así es. Entonces no se trata solamente de decir y destruir que yo tengo la razón, sino que puedo ayudarte para que tú entiendas. Así es. Y me gustó la parte porque él dice, si no tienes, entonces yo te presto. Sí. O sea, vamos a hacerlo juntos. Pues, claro. Podamos hacer. Qué maravilloso eso. Dice aquí César, ¿qué clase de muerte al yo haría que estimáramos a los demás más que a nosotros mismos? ¿Cómo puede eso llegar a ser una realidad en nuestras vidas? ¿Cuán diferentes serían nuestras relaciones si todos pusiéramos eso en la práctica? La muerte al yo significa una completa renuncia al yo, al egoísmo y al pride, que es un vaciamiento de nuestros propios intereses y deseos para poner, ¿verdad?, el enfoque en los demás. A veces nosotros nos olvidamos que tenemos que servir a las personas y estamos esperando que nos sirvan a nosotros. Así es. Nunca perder de vista, como lo he dicho otra vez, que es la grey de Dios y que el hermano, por muy humilde que sea, Jesús murió por él también. Así es. Aunque no entienda como yo entiendo las cosas, porque tal vez mi nivel de qué sé yo, académico me permite
razonar mejor. Y entonces, yo debo de ponerme de su parte o ayudarlo a traer y verlo como lo estoy viendo yo. Así es. O sea, no se trata de destruir, sino de animar y crecer juntos. Amén. Ahora, es importante lo que dice el día martes, César. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Un implante cerebral o una cirugía mental? Yo creo que la segunda, la cirugía mental. La cirugía mental. Bueno, los científicos dicen que esperan influir en nuestros pensamientos conectando nuestro cerebro a una computadora. Ajá. Y aunque el uso de implantes insertados en el cerebro humano puede prometer resultados positivos, que incluyen ayudar a controlar por lo menos la epilepsia, la depresión y la enfermedad de Parkinson, no es fácil imaginar que esto puede ser utilizado también para uso siniestro, ¿no? Ajá, como el control mental, ¿verdad? Tomar. César, es importante porque algo que debemos de entender es que Jesús quiere reproducir, o mejor dicho, que reproduzcamos su carácter. Y cuando hablamos de su carácter, hablamos de su mente, de sus pensamientos, ¿verdad? De sus acciones. Sí, es que si tu mente está llena de Cristo, lógicamente, automáticamente, como él lo dijo, vas a reproducirlo. Así es. En cierto sentido, eso ya está presente, ¿verdad? Nuestra mente es como un ordenador o computadora, solo que muy superior. El flujo constante de información al que estamos expuestos diariamente, o sea, esos programas, nuestra mente condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a actuar de la misma manera. Sí. Como si las mentes de otras personas, César, fueran implantadas en las nuestras. O sea, cuando tú ves un programa y lo ves y lo ves y lo ves, ya tú te parece que estás ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros, como decía el pensamiento, nuestro cerebro es un ordenador. Somos un cúmulo de información. Y tú actúas de acuerdo a la información que tienes. Recibes, sí. Así es. Entonces, si tú estás recibiendo solo cosas de violencia en tu mente, vas a actuar con violencia. Y eso es lo que vas a reproducir. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y entonces, dice acá que lo que tú ves en las redes sociales, que hoy nos invaden por todas partes, es de la manera en que tú vas a actuar. Así es. Pero nosotros todavía vamos a entender algo. No estamos perdidos. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque debemos, como Jesús, tener una mente espiritual. Lo opuesto a una mente carnal, como dice Romanos 8:6. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que Pablo contrasta con el espíritu del mundo, en 1 Corintios 2:11. Entonces la pregunta es, ¿quién es nuestro maestro y qué estamos aprendiendo? ¿No? Sí, y por lo menos Filipenses 2:5, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Fíjate, César, que significa adoptar su forma de pensar, sus valores, su perspectiva de la vida. Implica una transformación también radical del carácter, ¿verdad? Y moldeada con su ejemplo. O sea, moldeada o modelada por el ejemplo de él. Entonces, es algo que podemos pensar, eso está difícil. Sí, puede ser difícil si lo haces con tu propia fuerza. Pero si tú te sometes a Dios y pides el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te toma, yo te apuesto, César, que eso no va a ser difícil, sino que eso va a ser algo que vas a adoptar. Si estos hombres que escribieron fueron inspirados, llegaron a tener eso, que eran normales, eran iguales que nosotros, de carne y hueso. Bueno, tener la mente de otra persona es pensar, actuar, vivir como lo hace esa persona, en este caso hablando de Cristo. Así es. Pero para empezar, ¿cómo yo puedo pensar como la otra persona si ni siquiera la conozco? Y eso es algo importante que acabas de mencionar, porque recordemos que 2 Corintios 3:18 dice que miremos la cara descubierta, como en un espejo, ¿verdad? Sí. Lo importante en esto, César, es comenzar a conocer a Cristo. Exactamente. Fíjate que yo leyendo el 1 Corintios capítulo 2, dice el apóstol Pablo, que nosotros si comenzamos a estudiar, nos empapamos de la Biblia. Para conocer a Jesús tengo que conocer la Biblia. Así es. Me empapo de la Biblia, conozco todo lo que Jesús hizo. Por ende el Señor me regala su Espíritu Santo, ¿no? Por ese grado de consagración que tengo al Señor. Y dice que el apóstol Pablo, que si yo recibo el Espíritu Santo, que es el que conoce a Jesús, conoce a Dios, entonces yo tengo la mente de Cristo. Amén.
No es tan fácil, bueno, no es tan difícil, perdón. Se puede. César, la mente de Cristo nos lleva a considerar a los demás como superiores a nosotros, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y rechazando la vanagloria. También el sacrificio o un sacrificio que es tener la mente de Cristo implica una disposición al servir y al sacrificio, ¿verdad?, por los demás. También tener la mente de Cristo nos lleva a la obediencia y un propósito. Tener la mente de Cristo se centra en cumplir los propósitos divinos, incluso cuando todo está difícil. Cuando Cristo está en el jardín del Getsemaní, no era fácil. Claro. Pero él dice, tengo que ser obediente a mi Padre, ¿verdad? Bueno, en última instancia dice que no podemos cambiar nuestra manera de pensar nosotros. Sí. No podemos, pero solo Dios lo puede hacer. Amén. Y el Espíritu Santo tiene que operar en nuestro corazón mediante la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, viva y eficaz, dice, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Amén. Lo que decía, empapémonos de Cristo, pidamos al Espíritu Santo y entonces vamos a actuar como Cristo. Amén. Familia, solo estudiando la palabra de Dios podemos conocer a Cristo. Miércoles 21 de enero, César, la mente de Cristo. Es lo que estamos hablando. ¿Verdad? Qué interesante. El famoso boxeador Mohamed Ali dijo en cierta ocasión, yo soy el más grande. ¿Verdad? Incluso, eso fue en agosto de 63, 6 meses antes de ganar el campeonato mundial del boxeo de peso pesado. Incluso lanzó un disco, un álbum musical, ¿verdad?, titulado Yo soy el más grande. Era sin duda un gran atleta, pero no era un ejemplo así. Así es. ¿Entiendes? No era un ejemplo así. Ahora, entendemos que quien aspira a tener la mente de Cristo, ese puede ser alguien grande, ¿verdad? Porque te vas a parecer. Imaginémonos ahora, podemos pensar, hablando, ¿verdad?, de grandeza. El apóstol Pablo llegó a tener la mente de Cristo. Claro. ¿Verdad? Es que, o sea, una persona que todo el mundo la conoce. Y lo interesante es que esta no es una prerrogativa de algunos. Dios lo ha dejado para que todo el que se acerque a Él pueda tener esa capacidad. Así es. O sea, Dios no tiene favoritismo. Tú sí, yo no. No, Él dice, todo el que quiera acercarse a mí tiene derecho a hacerlo, ¿verdad? Qué importante eso. Por el contrario, Jesús era perfectamente impecable. Aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, como dice Hebreos 4:15, nunca pecó, ni siquiera por un pensamiento. Sin embargo, Hebreos 5:8 indica que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. Nunca hubo momento en que rehusara someterse, aunque sin duda muchas veces no le resultó fácil. El texto que nos manda a leer, Filipenses 2, de 5 al 8, es uno de los textos más poderosos de la Biblia. Lo voy a leer. El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. César, número 1, nos dice este texto, debemos hacer o aprender como Jesús de su obediencia y de su humildad. Número 2, a renunciar al orgullo, ¿verdad? Y priorizar las cosas divinas. Y número 3, que podemos aplicar este principio, ¿verdad?, practicando la humildad en nuestras relaciones, sirviendo a los demás. Porque se puede, César, se puede. Ustedes sabían, familia, que este hombre Moisés llegó a ser el hombre más manso del mundo, ¿verdad? Era un hombre era un hombre de carácter fuerte, ¿verdad? Claro. Yo te iba a decir, no se dejaba. Sí, no se dejaba. Sí, era bien enojado. Pero miren, llegó a ser el hombre más manso. ¿Y cómo sucedió eso? Sí, ya que tomaste ese ejemplo, fíjate que yo pienso que cuando Moisés mató al egipcio, recuerda que, y creo que la hermana Joy le dice, él estaba pensando como dirigente, con la mentalidad egipcia de ser el jefe, ¿no?, el capataz. Sí. Mientras que cuando llega a ser el hombre más manso, entiende que es la grey de Dios, que es Dios el que está dirigiendo la cosa y que nosotros solamente somos instrumentos. Y el Pablo lo escribe ahí en Filipenses 2, del 5 al 8. O sea, no se trata de hacer
lo que yo más puedo, porque Jesús podía desplegar todo su poder en todo este asunto. Así es. Y hubiéramos perdido todo. Y sin embargo, Él se humilló a lo que decía el apóstol Pablo, a lo que decía el Señor, su Dios, que lo que decía Dios, lo que decía el plan de salvación, independientemente de lo que Él también pudiera pensar, como en el Getsemaní. Él dijo, Señor, si hay otra forma de salvar al hombre, hazlo. Pero si no hay, ni modo, lo vamos a hacer como ya lo habíamos planeado antes. Y qué importante es el tener o mantener, César, una relación constante con el Señor. O sea, esa es la clave para tener la mente de Cristo, ¿verdad? Sí. César, Jesús, quien fue o quien era igual a los otros dos miembros de la deidad, ¿verdad? En naturaleza no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino también se hizo siervo o esclavo y luego se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Y en otro lugar Pablo dice que se hizo maldición por nosotros. En Gálatas 3:13. Dios, nuestro Creador, murió en la cruz para ser también nuestro Redentor y para ello tuvo que convertirse en maldición por nosotros. Imagínate eso. Eso te iba a decir, imagínate pensar eso de que siendo el Dios Todopoderoso te vas a humillar. Te vas a humillar para morir por un montón de malagradecidos. Ajá. Que creen que son mejores que yo. Que se creen grandes. Sí, o sea. Se creen la gran cosa, decía ahí por ahí Arnaldo. Sí. Imagino al Señor diciendo, si supieran, ¿con quién están hablando? Si supieran. Que entendieran, pero Dios es tan grande que se sometió, ¿no?, a la voluntad del Padre, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es que no se trata de demostrar quién es mejor, es lo que decíamos al inicio, sí, sino de hacer lo que el Padre nos manda por el bien de todos. Qué importante es que entendamos nuestro lugar, que entendamos qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? O qué es lo que somos. César, Jesús dijo, el mayor entre ustedes es el servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mateo 23, 11 y 12. Y esto refleja en muchos sentidos lo que Pablo insta a los creyentes a hacer en ¿verdad? En Filipenses 2, 5 al 8. Y en términos más gráficos y contundentes, Pablo estaba repitiendo aquí lo que había dicho antes acerca de no hacer nada por rivalidad o vanagloria, ¿no? César, eso de que Jesús, siendo Dios, se hizo maldición por nosotros, es un tema bastante grande y es lo que vamos a ver el día jueves, el misterio de la piedad. Interesante. ¿Cómo es esto? 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Es un versículo muy conocido. Dice, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada. Aún no sabe nada, ni siquiera ha empezado, ¿no? No hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo. Ajá. ¿Verdad? Sí. Siempre es posible aprender más. Y eso es aún más cierto acerca de las realidades eternas relacionadas con la deidad y la encarnación. ¿Por qué? Porque esto, dice, es algo que será el tema de estudio de los redimidos durante la eternidad. Así es. Qué maravilloso entender lo que Pablo está diciendo. Hay personas que conocemos y dicen, yo ya sé eso. Yo ni voy a ir porque ya sé. Escuché un hermano, la verdad que lastimosamente lo escuché y me sentí muy, muy triste, me sentí en un sentido porque le digo yo, ¿vas a ir al seminario a Managua? No, ya sé lo que van a hablar, ya sé yo, eso ya sé yo, digo yo. Bueno, no comparto su posición, ¿verdad? Sí, porque a veces, aunque conozcas el tema, el enfoque que le dan es distinto y aprendes algo nuevo. Y además que no vienen con la misma temática, siempre vienen con algo nuevo. Y es importante. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será un tema de estudio de los redimidos durante la eternidad. Eso no va a acabar. No, es que es imposible para nosotros. Y aquí lo dice la pregunta. ¿Cómo es posible que el Hijo eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo, según Lucas 1:35, en un ser divino humano en el vientre de María? Es increíble que lo infinito y eterno se convirtiera de repente en un ser finito sujeto a la muerte. Y este es el meollo de lo que Pablo llama el misterio de la piedad, según 1 Timoteo 3:16. Para nosotros es imposible entender. Imagínate, el que creó el mundo, haberse hecho una partícula de eso. Sí, porque nosotros podemos ver, no sé cuántos de ustedes, de nosotros o de ustedes también, hemos visto, César, cuando presentan aquellas películas de las galaxias. Yo me gusta ver eso porque es el universo. Y usted mira muchas constelaciones
y muchas galaxias, y nosotros estamos en una galaxia, estamos en un sistema solar, ¿verdad? Y nosotros vemos, o sea, en esas series de películas, cómo se va alejando, hasta que se pierde todo y queda una oscura. Y entonces digo yo, si nosotros, o sea, que si el universo es tan grande, imagínate cómo es Dios de grande, ¿verdad? Sí, imagínate. Yo la vez pasada, hubo un libro que se llamaba, que la iglesia repartió hace años. Sí, creo que se llama... Orígenes, creo que llamaba. Orígenes, ¿verdad? Un libro pequeño, usted lo puede conseguir. Habla de que nosotros vivimos en la galaxia y en la Vía Láctea, pero nosotros somos ni nos miramos en un puntito en esa Vía Láctea, que creo que dilataríamos 10.000 años luz para cruzarla de punta a punta. Nuestra pequeña galaxia, que es una entre millones de galaxias. O sea, la verdad que es increíble, ¿no? Y entonces entender que el Dios del cielo, que conoce cada una de las estrellas por nombre, se mete ahí. O sea, imagínate, como tú decías, es una partícula. Mejor dejémoslo para la eternidad, ¿verdad? Que Dios nos dé la capacidad, porque tampoco tenemos la memoria para almacenar. Así es. César, en el hermoso himno de Filipenses 2, Pablo desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia de un modo más pleno que en ningún otro lugar de la Escritura. Por ejemplo, Filipenses 2:6 dice... Sí, Jesús era de condición divina. La palabra morfé, traducida como forma o condición en distintas versiones bíblicas, se refiere a la naturaleza divina de Cristo. El hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre, como dice en Juan 1:1. Y me recuerda también Néstor Miqueas 5:2, cuando dice que la salida de Jesús son desde la eternidad hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Así es. Era de condición divina, se despojó de sí mismo, César. Sí. Filipenses 2:7, la disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como todos y cada uno de nosotros. O sea, eso es asombroso. Sí, fíjate que hablando de esa prerrogativa, Juan 10, 17 y 18 dice que Jesús, él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo voluntariamente. Yo mismo la tomo y la vuelvo a agarrar. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo puedes hacer eso? No vamos y no volvemos, Néstor. Nosotros nos suicidamos y ya estamos listos. Se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2:8. Imagínate, al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta. Lo contrario es lo que aprendía Lucifer. Así es. Imaginémonos humillarnos a sí mismo. O sea, él mismo se humilló. Él mismo se vio humillado. Porque cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, familia, él iba completamente desnudo. Ahora imagínate, yo digo que no hay tentación más grande que soportar a alguien teniendo la capacidad para resolver eso solo con un pensamiento. Y fíjate que cuando yo leo el capítulo de Getsemaní y el deseo de toda la gente, dice que el ángel se le quedó a cierta distancia. Sí. Y Jesús le hizo de seña, como que se fuera, porque era una tentación que estuviera el ángel ahí. ¿Entiendes? Porque se podía ir. Pero Jesús tenía enfrente la misión. Si Jesús se iba, la humanidad perdía. Pues. Sí, recuerden que Jesús tenía la visión abierta, por así decirlo. No estaba como nosotros. Él podía ver a los ángeles. Y por eso le dijo a Pedro que Dios le podía matar en cualquier momento. Así es. Y es que las legiones, según ese deseo de toda la gente, las legiones de ángeles estaban todos listos, esperando el menor de talla ahí. Yo solo me imagino que Jesús intervenir. Solo he dado la orden y sale como cuando Gabriel llegó donde Daniel, ¿te acuerdas? Dice, apenas comenzaste a orar, me dice, baja para donde Daniel. Llegó con pasar lo que pasamos ese tiempo que tú decías, esas 10 años luz, 10.000 años luz. Sí, pero para una galaxia. No, por eso, una galaxia. Gabriel pasó toda esa galaxia en milésimas de segundo para llegar. Y número 4, César, muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:8. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir había sido prevista en el Consejo de Paz, según Zacarías 6:13, e ilustrada por Moisés al levantar la serpiente en número 21:9 y Juan 3:14. Cristo se hizo pues pecado por nosotros, para que nosotros lleguésemos a ser justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. César, la pregunta dice, ¿cómo puede y debe hacernos más humildes y llevarnos a someternos más plenamente a Dios? El hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es decir,
ver la cruz como el mayor ejemplo de entrega y humildad. Así es, y Jesús estuvo dispuesto a dar tanto, como te decía, por alguien que, seamos claros, no valía la pena. Así es. Era un punto en el universo. Dios podía haber hecho este mundo de nuevo y nadie le podía hacer nada. Así es. Sin embargo, a pesar de eso, Dios nos dio ese valor. Y es lo que debemos recordar siempre. Nosotros, por muy sencillos que seamos, valemos la sangre de Cristo. Amén. Y esto también debemos tenerlo presente cuando hablamos con otra persona. Porque Jesús murió por esa persona también. Y si hacemos que esa persona se retire de Jesús y se pierde, esa sangre viene a nuestra cuenta. Es correcto. Ahora, familia, es importante que podamos, por un momento, ¿verdad?, reflexionar en este capítulo 2 de Filipenses 6 al 8. Saben, el sacrificio de Jesús fue hace más de 2000 años. Pero cuando Jesús se entregó por nosotros, lo hizo claramente sabiendo que unos lo iban a rechazar y otros no. Claro que sí. Pero Jesús estaba más seguro que la mayoría lo iba a aceptar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hagamos que sea en vano el sacrificio de Jesús. Que no sea un sacrificio hecho y nosotros nos vamos a perder. No, si lo hizo es para que Él nos redimiera de la condenación del pecado. Si se entregó por nosotros es para que nosotros podamos gozar de una salvación y una vida eterna que Él mismo ofrece. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir en el mundo o hacer nuestro capricho, nuestra voluntad, estamos ignorando, estamos rechazando y estamos poniendo a un lado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Ah? Menospreciándolo. Sí, menospreciándolo. De hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos perdidos por naturaleza, ¿no? Sí. Nacimos en pecado. En pecado. Y la única manera de volver a la tierra, a la restauración, ¿no? O de restaurarnos, es que nosotros podamos aceptar el sacrificio de Jesús. Amén. Por lo tanto, nadie se va a perder por ser pecador. Ojalá ninguno de nosotros estemos ahí. Sí. Pero las personas que se pierden van a ser no por porque rechazar, eran malas, sino por rechazar la oferta que Dios le dio. Así que hoy tenemos una decisión. O aceptamos el sacrificio de Jesús y nos salvamos y gozamos de esa vida eterna que nos ofrece. O rechazamos el sacrificio y nos perdemos eternamente. Que no es lo que quiere el Señor, por eso Jesús vino a la tierra. Así es, diríamos, ¿verdad?, lo que dijo el Señor en Deuteronomio: yo te aconsejo que... Así es, yo te aconsejo, pongo delante de ti la vida y la muerte, pero yo te aconsejo que tomes la vida. Así es. Y saben, la cita que encontramos ahora, César, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 691, dice lo siguiente: todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternuras que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. O sea, que todo el amor que tú puedas mostrarle a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, César, eso es una gotita en el océano para el inmensurable amor que Cristo tiene por ahorita nosotros. Me siento como que no tengo la capacidad, como una computadora que no tiene la capacidad de RAM, ¿no?, para procesar tanta información. Tanta información, ¿verdad? Sí. La lengua no puede expresar, la pluma no puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda su infinidad. Podréis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriera por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelan más y más a nuestro entendimiento. Amén. Y es lo que tú mencionabas, César. Vamos a estar en la eternidad y ese es un tema que va a estar por toda la eternidad.
Ese va a ser el tema central. Lo bueno es que vamos a tener la capacidad mental para asimilarlo. Así es. O Dios nos lo va a ir dando. Dice el otro comentario manuscrito, 36 páginas de 1885. Cuando recibimos formación, como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué deberíamos aprender? ¿A envanecernos o a tener una opinión exagerada de nosotros mismos? De ninguna manera. Mientras más aprendamos de esta escuela, más creceremos en mansedumbre y en humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios ha dado para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. Amén. A través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Amén. Así que aquí solo estamos haciendo un simulacro. ¿Verdad? Estos solamente, César, son sistemáticos para poder pasar. Ya entrando ya nosotros realmente, estando en la patria celestial, comenzaremos a estudiar para el gran examen que nos espera. Familia, Cristo se entregó por amor a ti, por amor a mí. Y lo hizo, escucha esto, lo hizo seguro de que podemos decidir por Él. Así que no es tarde, si todavía no te has decidido, si todavía estás en ese valle de la indecisión, hoy puedes decidir por Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, ya no quiero seguir peleando con todo, por mi fuerza, ya no quiero, yo quiero que tú hagas lo que tú miras bien para mí. Y el Señor hará eso. Fíjate que hace unos días miré un pequeño reel ahí en el teléfono, en las redes, y tiene mucha razón. Dice que Dios no viene a buscar espectadores, Dios viene a buscar a siervos. O sea, solamente si tú te comprometes con Dios y entregas tu vida al Señor, estarás en ese lugar. Así es. Y recuerdo, siempre es Mateo 7, 21 y 22, donde el Señor le dice a los demás, yo no los conozco. Ustedes hicieron lo que quisieron, pero de mi personal, por así decirlo, de los de mis siervos, ustedes no están ahí. Así es. Y qué triste puede ser, ¿verdad?, estar afuera de la gran ciudad. Familia, Dios quiere tenernos con Él. Ese es el anhelo de Dios. ¿Sabes? Cuando yo leo Apocalipsis 14, es donde dice, y vi al Cordero de pie con 144,000 al lado. Hoy yo digo, yo tengo que estar allí. Yo quiero estar allí. Porque recordemos que no es un número literal, es un simbólico. Entonces, ahí esos 144,000 abarca a todos los que aceptaron el mensaje de la salvación que Cristo vino a dar, ¿verdad? Así es. Qué tremendo. Así que, familia, luchemos. Parece difícil, pero tenemos a alguien que nos va a ayudar, el Espíritu Santo, ¿verdad? Si lo pedimos, Él hará. Así es, y le invitamos para que usted siga estudiando la cartilla, que siga estudiando la Biblia, empapándose de manera que su mente, como decía la lección, sea como la de Cristo. Así es. Le invitamos a estudiar la lección número 5, Néstor. Para el 31 de enero del 2026. Brilla como luces en la noche. Gracias, familia, por acompañarnos en este repaso. No olviden suscribirse al canal, denle like, hagan sus comentarios, compartan este video y sobre todo, familia, no se olviden de orar por nosotros. Así que gracias por acompañarnos. César, ¿nos despides en oración? Que lloremos. Nuestro Dios amado, muchas gracias, porque tu palabra dice que dejaste todo por nosotros. Amén. Algo que no podemos entender ahora, pero por tu gracia y misericordia esperamos un día en la eternidad poder adquirir más conocimiento. Por ahora, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos mantenga sujetos a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Que tu Espíritu Santo nos selle para la vida eterna y nos mantenga también fieles y humildes, Señor, en tu rey, haciendo lo mejor que podamos, porque trabajamos para Dios del cielo, pero también, oh Dios, hacerlo sabiendo que es tu preciosa gracia, Señor, y de la cual debemos de dar cuenta. Perdona nuestros pecados si te hemos fallado, y oramos, oh Dios, también, para que las personas que nos ven y nos escuchan a través de este programa, ellos también puedan aceptarte como su Salvador y puedan estar
con nosotros por la eternidad. Amén. Muchas gracias, Padre. Sí, sí. Sigue haciendo tu obra, tu maravillosa obra en nosotros. Amén. Y un día, Señor, esperamos estar contigo y poder ver esto como un sueño, Señor, que ya pasó, y estar la eternidad aprendiendo de ese gran misterio que solo tú lo conoces. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Familia, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.